corresponde a centros y periferias existentes. Usualmente las críticas para la distinción destacan las implicaciones políticas del uso. Por ejemplo, entre muchos otros, la socióloga de las ciencias colombiana, Olga Restrepo Forero, señala la noción de periferia remite a una postura pasiva, reproductiva, meramente de aplicación de saberes generados en otras partes. El problema de la distinción es que presupone necesariamente la existencia de espacios avanzados y espacios atrasados. Este presupuesto reproduce un estándar de origen europeo que asocia el colonialismo al progreso, reproduce pautas de dominación al asumir que los saberes siempre tienen un origen externo y oscurece las condiciones locales de producción de conocimiento. En ello se retroalimenta una ideología universalista de la ciencia que postula que el saber depende de una racionalidad que está o debería estar más allá de los contextos, lo cual inhibe o desacredita el estudio social de la ciencia y refuerza en general la ignorancia de los científicos, especialmente los periféricos, sobre sus condiciones de producción. Aquí esta autora retoma la distinción propuesta por Bruno Latour entre ciencia e investigación, donde ciencia es un conjunto de discursos e investigación es una actividad material. En principio, la recepción de la ciencia no implica la recepción de las pautas de trabajo y investigación, ni los materiales también. Esta distinción destaca que la circulación de ideas no es paralela a la circulación de prácticas o de personas o de insumos materiales. Además, la idea de una aplicación de la ciencia recibida limita a los receptores al campo de lo conocido, a la asimilación de reglas de pensamiento y acreditación, lo que los relega a ser acompañantes de los centros que monopolizan la innovación y al trabajo rutinario de aplicar o replicar sin innovar. Así entendida, la noción de centro y periferia siempre implica una relación unidireccional y fatalista. Sin embargo, Restrepo Forero no termina de desechar los términos y advierte que en todo caso no tienen que introducir ontologías o teleologías que naturalicen los términos. Esto especialmente porque los términos de centro y periferia, especialmente el de periferia, suelen ser utilizados por los periféricos mismos, digamos, por aquellos que se reconocen en periferias, por un lado para apelar a una noción de neutralidad científica, normalmente de una idea de ciencia que está fuera de contexto, o por el contrario un uso chauvinista para reivindicar un espacio local por encima de los otros. Es en este sentido donde quería decir que la distinción centro y periferia es analítica principalmente, sino tanto no responde necesariamente a una realidad. Ahora, esta moderación heurística permite tematizar las asimetrías, las orientaciones, los circuitos, las diferencias sistemáticas y significativas. El crítico literario brasileño Roberto Schwartz ofrece una perspectiva para analizar el problema que ha resultado sumamente productiva en el mundo de la crítica literaria y creo que puede ser interesante para el mundo de la historia de la ciencia. Lo que propone es básicamente que la ubicación periférica en los países latinoamericanos actúa como un espacio de descentramiento, un desajuste de las ideas europeas y anglosajonas que resultan modificadas por el proceso de transculturación en función de los problemas y condiciones locales. Tales ideas han sido referencias inevitables a la constitución de políticas y ciencias desde el siglo XIX, pero al mismo tiempo el uso de las condiciones latinoamericanas las ha trastocado en su contenido y sentido. Resulta entonces inadecuado concebir los conceptos como unidades acabadas y autocontenidas en sentido. Más allá de las lecturas y los contextos, no sería factible que las ideas sean accesibles sin modificaciones por un buen intelectual o mal distorsionadas por uno malo. Por el contrario, la significatividad y relevancia de los conceptos dependen fuertemente de coyunturas específicas. En este sentido, el descentramiento de las ideas no implica su degradación de un original puro o su copia sin novedad, sino que lleva a asumir la división esquemática entre ideas y realidades. Más bien, la historia de los cruces y los conflictos disciplinares en la periferia generan entre lugares, este es el término que utiliza Schwartz, desde los cuales se realizan las lecturas. El historiador argentino Elías Falti, que ha discutido bastante con Schwartz, en este punto coinciden que una historia intelectual advertida de Latinoamérica, y asumo aquí que los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas pueden ser entendidos como intelectuales. Digo que en esta historia intelectual advertida se hace necesario contemplar la originalidad y productividad de los espacios locales. El grado de implantación y productividad de las ideas debe ser evaluado en función de los agentes que las seleccionan y las apropian y de las coyunturas locales que definen su traducción en acciones, el éxito o fracaso de las prácticas. No serían entonces derivables necesariamente de la naturaleza misma de las ideas, sino que correspondería a las formas en que las tradiciones intelectuales se apropian de estas. Falti, para citar a Falti, digo, la búsqueda de las reflexiones locales no es un objeto natural, sino el resultado de un esfuerzo teórico de los actores, que respondió a condiciones históricas y epistemológicas precisas. Entonces, la potencia de los procesos de recepción en la periferia
reside en la posibilidad de centrar las ideas, de hacer visibles los presupuestos que se ocultan a los productores por sus condiciones de productor y por lo tanto lograr una apropiación crítica, una deslectura que renueve la productividad de los conocimientos por sus reconstrucciones alternativas surgidas en la puesta a prueba en los nuevos contextos. Esta perspectiva reposiciona a las periferias como lugares potencialmente productivos y por lo tanto no es posible asumir que sean necesariamente subalternos. Puede haber un acervo de saberes y diferencias relevantes, y en este sentido las diferencias históricas y culturales en lo que respecta a las condiciones materiales no siempre son definitivas respecto de qué conocimiento es mejor o peor. En este sentido el espacio periférico puede pasar a actuar como un espacio con recursos diferentes y no como espacio de una emulación del conocimiento fallida o deficitaria. Además, como ha destacado Paulo Kramer, un sociólogo de la ciencia argentino, la relación entre centro y periferia no es lineal, no es permanente, digamos, ni siquiera puede asumirse que haya una comunidad, digamos, ni siquiera puede asumirse que la comunidad científica central o periférica sea homogénea. Y por el contrario, digamos, suele haber diferencias considerables dentro mismo de las periferias, dentro de los centros, y por otra parte, digamos, tal y como lo han mostrado muchas veces las investigaciones históricas, a veces los centros pasan a ser periferias y las periferias pasan a ser centros. Y un mismo centro puede ser un lugar importante de producción respecto a una disciplina, pero puede ser periférico respecto de otra disciplina. Como nosotros que trabajamos sobre psiquiatría, psicoanálisis y psicología podemos ver muy bien. En este sentido, la noción de centro y periferia siempre es relacional, digamos, y no puede asumirse una relación unidireccional previa, sino que tiene que ser reconstruida históricamente. La circulación de saberes no puede ser asumida como, digamos, un proceso, por ejemplo, de norteamericanización de la psicología en Estados Unidos, en el mundo, o como cosas por el estilo. Ahora bien, todo lo anterior, sin embargo, no debe encubrir, como también lo destacó Schwartz, el hecho de que entre los centros y periferias hay diferencias materiales efectivas y por lo general sustanciales. Las condiciones materiales definen la circulación y puesta en práctica de los conocimientos e introducen por ello diferencias políticas en los intercambios. Aun cuando haya deslecturas periféricas productivas, ello no significa que tengan impacto en los centros culturales. Por el contrario, gran parte de las veces la dirección de la circulación de los conocimientos es unilateral. Pocas veces las periferias latinoamericanas han podido actuar en centros como Estados Unidos y Europa, especialmente en lo que respecta a las disciplinas. Sí. En este punto, la distinción centro y periferia permite echar luz sobre las características que definen los centros. Y aquí voy a enumerar algunas de las que me parece los criterios con los cuales se puede definir los centros. Por un lado, mayor capacidad para producir conocimiento, recursos humanos y tecnológicos con los que definir la agenda de tópicos relevantes y la capacidad de posicionarse como referentes. Las periferias, por otra parte, pueden o no tener recursos humanos y materiales, por lo general no los tienen, pero fundamentalmente lo que no tienen es un criterio de legitimidad que le permite establecer los tópicos de investigación y la orientación de la actividad científica. No se trata entonces solo de diferencias materiales, sino sobre todo políticas. Las modificaciones introducidas por la circulación y apropiación de saberes en la periferia no modifican la agenda de temas ni las pautas de trabajo de los centros. En los pocos casos en los que un centro se apropia de un saber periférico, tiende a imprimir en esto un efecto normalizador. Se le integra una versión ajustada a las normas de evaluación del centro y retornan con ciertas modificaciones ya autorizadas hacia las periferias. Este es otro punto que creo que caracteriza a los centros. Tienen la capacidad de ser mediadores privilegiados entre las periferias. El punto de los centros no es tanto que envían todo el tiempo conocimientos hacia las periferias, sino que son los puntos que conectan las periferias. Las periferias no se comunican entre ellas, sino que dependen de autorizarse en los centros para poder circular. Entonces, dicho esto, lo que definiría un centro no es tanto la calidad de los saberes que efectivamente producen, ni siquiera a veces el poder económico y político, sino una diferenciación basada en las siguientes instancias: la capacidad de generar y dominar los mecanismos y criterios de acreditación y consagración, el idioma de referencia a las publicaciones, la agenda de tópicos relevantes a investigar, la falta de funcionamiento y la cadena productiva que une investigación con aplicación y mercadeo. Una periferia no dispondría de estas capacidades, que no solo dependen del acceso a los bienes materiales. Debido a esto, las periferias, al contrario de los centros, no logran imponer sus provincialismos como universalismos, y por ello solo logran una integración marginal o permanecen como exotismos. Ahora, creo que de lo anterior, digamos, después de hacer esta exposición un poco farragosa,
creo que es posible analizar críticamente la propia historia de la psicología crítica. Algunos representantes más conocidos, digamos, y que ya han sido mencionados aquí, como Karl Danziger, Adrian Brock o Irving Arsawi, han propuesto pensar la historia psicológica como una especie internacional en términos de historia policéntrica. El problema con esta propuesta, a mi juicio, es que parece asumir que todo escenario puede actuar como un centro. Teóricamente, como dijimos, eso no puede descartarse, pero la investigación histórica no muestra tal variabilidad. Además, oscurece los mecanismos y obstáculos en circulación de saberes entre las periferias. Los modelos críticos en la historia de la psicología no han conformado modelos para indagar específica y críticamente este problema, sea que ciertas periferias actuaran como reproductores de los centros para otras periferias, o bien que los saberes generados en las periferias, qué impacto pudieron haber tenido en otro escenario periférico. Porque este problema no es solo entre centros y periferias, sino entre las mismas periferias. Cabe señalar además que el internacionalismo también ha servido como una ideología de dominación mediante el establecimiento de modelos virtuosos de desarrollo. Esto limita el alcance del término a un intercambio con sectores del globo considerados como desarrollados. En cierto sentido, digamos, el internacionalismo presupone que se puede tirar de los centros a las periferias para que las periferias puedan ser un centro. En este punto, digamos, y ya para terminar, quiero introducir una perspectiva reflexiva que me fue sugerida por la filósofa queer Moira Pérez sobre la situación periférica de los saberes, tanto los que proponemos como objeto de estudio, como los saberes que resultan de nuestra propia investigación como historiadores de la psicología. Si la condición periférica de un saber resulta de una exclusión, de una invisibilización, de una desacreditación, marginalización, exclusión, etc., ¿qué significa entrar, pertenecer, incluirse en la historia de los centros? ¿Qué significa, digamos, para nosotros historiadores, hacer entrar, incluir, acreditar en la historia estos saberes periféricos? ¿Pasar al centro no sería reproducir en otro lugar las periferias? ¿No hay una teleología de progreso de fondo que a esta altura es más o menos dudosa por sus implicaciones y efectos políticos? Creo que esta reflexión crítica sobre los objetivos y efectos resulta necesaria si no se pretende reproducir acríticamente los criterios de autorización que nos vuelven a nosotros periféricos, tanto por los objetos que indagamos como por las historias que desarrollamos y que buscamos integrar una agenda de una mirada internacionalista o global de la psicología, psiquiatría y psicoanálisis. Eso es todo.